Las bacterias. Abril 24 del 97, Washington, D.C. Aún no hemos descartado nada. Estamos en espera de los exámenes. Iremos directamente al centro de Washington, en donde se han presentado algunos brotes de... La nota de un paquete anónimo decía que contenía una bacteria mortal, el anthrax. Se solicitó la ayuda del personal adiestrado. Las personas que manejaron el paquete fueron descontaminadas y llevadas a los hospitales. Las autoridades no corrieron riesgos. 200 kilos de anthrax podrían matar a 3 millones de personas. Esta ocasión, en este día, se trató de una falsa alarma. Esto les preocupaba. Saddam Hussein gastó $100 millones para desarrollar las armas biológicas de Irak. Para cuando Irak había invadido Kuwait, Hussein tenía cultivos de anthrax y suficiente veneno de la bacteria causante del botulismo para matar a todas las personas del planeta. Durante la guerra del Golfo Pérsico, parte de los suministros fue desplegada en misiles y los comandantes iraquíes fueron autorizados para usarlos. Entonces la guerra terminó. Las Naciones Unidas destruyeron las instalaciones en donde se fabricaba la toxina. Aún sin el germen de la guerra, las personas se aterran ante las enfermedades que causan las bacterias. Neumonía, salmonelosis, meningitis, todas provocadas por bacterias y transmitidas a nosotros diariamente. Las enfermedades infecciosas son la principal causa de mortandad y enfermedad en la historia de la humanidad. Actualmente, es la tercera causa de muerte en los Estados Unidos de América. Las bacterias pueden hacernos enfermar y hasta matarnos. Y justo cuando se desarrollaron medicamentos para eliminar a los gérmenes, hicieron lo que hacen mejor, mutarse para resistir a los medicamentos. Los compradores en los supermercados se ven bombardeados con productos para matar gérmenes. En los últimos 3 años, la cantidad de nuevos productos antibacteriales se ha triplicado. Me preocupa enfermarme de salmonelosis. Matan a los gérmenes que provocan enfermedades al ingerir alimentos. Gérmenes. Tengo un bebé de 6 meses y es la mayor preocupación para mí. Lo que más me preocupa son los gérmenes y las cosas que puedan hacer en la cocina. ¿Qué tal si usas agua y jabón para bañar a Homero por la mañana? ¿Agua y jabón? Durante décadas, las malvadas bacterias han descansado en nuestras cabezas. ¿Qué tal? No es de afeminados estar limpio. ¿Quién lo dijo? ¿Quién está ahí? Permíteme presentarme. Soy Jabonoso Amigo. Vaya, ¿eres una barra de jabón viviente? La vida es linda, Billy. Nuestro destino es vivir con los microorganismos y el concepto de erradicarlos. Puede limpiarse hasta fatigarse y no eliminar los microorganismos de la piel. Podrán limpiar sus dientes hasta el cansancio y no eliminar las bacterias de la boca. Hay algo más que sabemos de las bacterias, y es que siempre están presentes. Nuestro tracto intestinal es un tubo de fermentación que constantemente borbotea y muele todo lo que hay ahí. Dependemos absolutamente de ellas, y no hay forma de evitarlo. En realidad, menos del 1% de todas las bacterias provocan enfermedades. Las demás efectúan incontables funciones útiles en nuestra vida diaria. Las bacterias están detrás de nuestros alimentos favoritos. Y cuando esos alimentos pasan por nosotros, las enzimas de las bacterias ayudan a descomponerlos. Hasta la nieve artificial depende de las bacterias. Las proteínas de las bacterias congeladas ayudan a formar los copos de hielo. Las bacterias son la forma de vida más antigua de la Tierra. Sobreviven y se multiplican en algunos de los medios más adversos. En las termas de Yellowstone, en pozas de ácido, en cavernas, en hendiduras en la tierra sin luz ni aire. Junto a las chimeneas oceánicas donde la temperatura del agua es de 250 grados centígrados. Las bacterias son más sorprendentes que cualquier organismo por su gran diversidad. Hacen muchas funciones diferentes. Efectúan muchas de las funciones más importantes en el mundo. Nos proporcionan nitrógeno, suministran mucho del carbono a la biosfera, reciclan nutrientes, producen antibióticos, nos mantienen saludables, nos enferman.
Básicamente controlan las funciones más importantes en la biología y probablemente hagan otras cosas que aún no sepamos porque todavía no las hemos descubierto. Esta es una bacteria. Es un organismo unicelular con su propia rama en el árbol de la vida. Las margaritas, las ardillas y las personas están aquí porque sus cuerpos están conformados por muchas células. Es el más pequeño de los organismos vivos. Cerca de 1 millón podrían caber en la cabeza de un alfiler. Los virus son 100 veces más pequeños, pero deben estar en una célula huésped para sobrevivir. Las bacterias tienen una gran variedad de formas y tamaños. Para reproducirse solo se dividen. En muchas especies, la división celular ocurre cada 20 minutos. Las bacterias nos han estudiado más de cerca y con más amor que cualquier criatura. Ni siquiera un perro puede dar la devoción que las bacterias dan. Ellas exploran y entienden y toman ventaja de cada rincón y grieta del organismo a donde puedan entrar. Nacemos libres de bacterias, pero en pocas horas comenzamos a ser colonizados con cerca de 400 especies de microbios. En nuestra piel, en los intestinos, en la boca, nariz y garganta. Hay más bacterias en nuestra boca que personas en el planeta. Hay más bacterias en el organismo que células humanas. Miles de millones ayudan a digerir nuestros alimentos. Esta bacteria, la E. coli, convierte la comida en azúcares y procesa las vitaminas. También nos mantiene saludables al ocupar los espacios que de otra forma podrían ser ocupados por bacterias causantes de enfermedades. Pero hasta buenas bacterias como la E. coli pueden desarrollar cadenas mortales. Las bacterias son buenas o malas, y a veces son ambas cosas. Un héroe poco probable. Recuerden el arsenal biológico de Saddam Hussein. Él desarrolló la bacteria con el gracioso nombre de Clostridia botulina. Esta provoca el botulismo, una clase de envenenamiento por alimentos que se debió conocer muy bien antes de mejorar los métodos para procesar alimentos. Al comerla nos enfermamos y morimos. Actualmente es un veneno muy potente, eso lo sabemos. Kilo por kilo podría matar más que cualquier otra cosa. Al ser 6 millones de veces más mortal que el veneno de víbora de cascabel, es la sustancia más tóxica de la Tierra. La toxina botulinum es un arma tan poderosa que fue prohibida desde la década de los 40. ¿Por qué no lo quemas? Departamento de Microbiología y Toxicología de los Alimentos. Los científicos sospechan que puede haber un uso para la toxina. Ed Shantz comenzó su estudio mientras trabajaba para inteligencia militar en la Segunda Guerra Mundial. Hasta su retiro, suministró toda la toxina botulinum que se utilizó en la investigación médica y científica en el país. Eric Johnson ha trabajado con él desde hace 30 años. Se purifica mediante diversos pasos. Y diría que hay 50 miligramos de toxina en este recipiente que puede dar 1 millón de dosis letales. Así que tenemos cuidado al manejarlo. ¿Quieres una muestra? Después de todos esos años de investigación, el Dr. Shantz tuvo la idea de usar la toxina en otra aplicación. Al principio comenzó con un pequeño dolor en la base del cuello y después, mientras conducía el auto, sentí que mi cabeza caía a la izquierda y la única forma de ponerla en su lugar era usando mi mano. Howard Till sufre de tortícolis espasmódica, una enfermedad dolorosa provocada por músculos hiperactivos que tuercen el cuello y que puede inclinar permanentemente la cabeza de una persona al frente, atrás o de lado. Cerca de 150,000 estadounidenses sufren de esta enfermedad. ¿Quieres ponerlo en la máquina? ¿En dónde está? El Dr. Shantz se preguntó que si la toxina paralizaba los músculos, tal vez una pequeña cantidad podría relajarlos. Ahí tienes. Cielos. Encantado de oírlo, amigo. Con una milésima parte de la dosis letal, la toxina mortal puede curar. Muy bien. Queda uno. En cuanto recibí mi primera inyección, el dolor desapareció.
Fue algo genial. Me sentí bien. Me devolvió la vida. Es irónico que se tome una toxina que mate personas y de pronto salve vidas. Es irónico y es genial. La Clostridia botulina es un organismo extraño. Bajo las condiciones adecuadas forma rápidamente grandes poblaciones. Después las células se destruyen a sí mismas, la bacteria muere y se libera la toxina mortal. La investigación promete que la toxina botulinum puede ayudar a millones de personas que sufren de enfermedades asociadas con músculos hiperactivos, como el mal de Parkinson, la parálisis cerebral, la esclerosis múltiple y el tartamudeo. Mientras tanto, la toxina botulinum se ha vuelto popular entre los cirujanos plásticos como Rhoda Narins. Ella utiliza pequeñas dosis de la toxina para retirar los rastros de la edad y la tensión sin escalpelo. No duele mucho, pero no es barato. Un solo tratamiento cuesta más de $5,000. Quiero ver de dónde viene. ¿Podría fruncir un poco la entreceja? Calma, calma. Otra vez. Eso es, muy bien. La Segunda Guerra Mundial significó un antes y un después en la historia de la humanidad. Todos sentíamos que debíamos hacer algo, lo que fuese, para salvar a la patria. En esta serie exploraremos el enfrentamiento de las dos fuerzas europeas más imponentes del momento en uno de los mayores enfrentamientos bélicos de la historia. La Guerra del Siglo. Esta semana, a las 10:30 de la noche, solo por Vale TV. De la vida. San Francisco está orgulloso de su pan. Es definitivamente agrio con una costra dorada. La leyenda dice que los mineros que corrieron a buscar oro se olvidaron de la masa que habían amasado. Después descubrieron que sabía diferente de otros lotes. Agrio. No lo sabían, pero las bacterias le dieron el sabor a la ciudad. El pan de masa agria se prepara comenzando con masa agria. En Boudin, la misma masa o masa madre se ha usado a diario desde 1849. Willie Joseph ha sido el panadero en Boudin desde hace 33 años. Vertimos harina, agua, masa madre y mezclamos durante 10 minutos. Esa es la masa fermentada normal. Es normal con harina en el agua y masa madre que se refresca a diario. Con un poco de masa se duplica para mañana. Y eso hace el pan agrio. Si no se tiene la masa madre, no se tiene el sabor. Nadie sabía exactamente lo que le daba el sabor al pan agrio hasta 1970. Cuando los investigadores del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América descubrieron el secreto de la acidez. Era una cadena de un lactobacilo. Lo nombraron, como era de suponerse, Lactobacillus San Francisco. Durante años, las personas que fabricaron este producto no entendían qué sucedía. Ahora podemos entender científicamente lo que en realidad sucede para producir esa hogaza de pan. El arte se mezcla con la ciencia. El humo del horno sale y le da el sabor y el olor. Saben, las personas lo adoran. Es todo, la masa madre, San Francisco, la neblina, la bacteria, el clima. ¿Un vaso de leche? ¿Una rebanada de queso con el pan? Llamen a las bacterias. Si esa es una máquina que convierte pasto en leche, sus engranajes son las bacterias. Millones de bacterias trabajan en el primero de los 4 estómagos de las vacas. Igual que lo hacen en nosotros, las bacterias convierten los alimentos en nutrientes que finalmente se convierten en leche.
Cuando la leche se utiliza para preparar queso, las bacterias juegan un papel protagónico. Ciertas bacterias proporcionan diferentes sabores al queso y ponen los agujeros en el queso suizo. Lo ponemos en una habitación a 21 o 23 grados para que la bacteria apropiada libere gas y este se acumule y nos dé los agujeros. Pero también hay bacterias malas. Seguramente habrán oído hablar de la fascitis necrótica. Tal vez la conozcan mejor como la bacteria carnívora. El villano es un estreptococo del grupo A, que es la bacteria detrás de los dolores de garganta. Se encuentra comúnmente en la piel y en las gargantas y usualmente no da problemas, pero otra cadena puede matar a velocidad asombrosa. 11 personas murieron en Inglaterra en 1994 por un tipo que destruye el tejido humano a un ritmo de casi 3 centímetros por hora. La noticia de la enfermedad llegó a los encabezados y a la cultura popular. Doctora, díganos que no es nada. Tiene fascitis necrótica por la mordida del cocodrilo. Oh, por Dios. ¿Cómo que por Dios? ¿Qué es esa fascitis? ¿Es lo que creo que es? ¿Es la bacteria carnívora? Sí. Oh, santo Dios. Esta infecta a 1.500 personas al año. Tal vez los reconforte saber que más personas mueren arrolladas por trenes que por esta bacteria. O tal vez no. No es momento de atemorizarse. Tenemos una cadena letal de estreptococos de origen desconocido. 3 pacientes muertos. El secretario de salud está en mi oficina. ¿Cuándo será un buen momento? Esas son enfermedades invasivas. Las infecciones ocurren cuando el estreptococo entra a la corriente sanguínea, los pulmones o los músculos. Esto fue lo que mató a Jim Henson, el creador de los Muppets, en 1990. Quien se infecta con esta cadena mortal del grupo A y el por qué es un misterio. Hoy los médicos del hospital infantil declararon que uno de los niños supuestamente envenenado por las hamburguesas Jack en la caja murió esta mañana por complicaciones. El corazón no soportó la presión sanguínea. Los investigadores saben más sobre la enfermedad que provoca el E. coli. En 1993, 4 niños murieron y más de 700 personas se enfermaron en el Pacífico Noroeste después de comer hamburguesas mal cocinadas en una cadena de alimentos. ¿La causa? Un primo malvado de la inofensiva bacteria que vive en nuestros intestinos. Solo un pequeño porcentaje de las bacterias provocan enfermedades, pero esos patógenos han causado enorme dolor humano. La tuberculosis ha reclamado al menos 500 millones de vidas y es el peor asesino con un solo agente patógeno de todos los tiempos. Hola, tuberculosis. Vaya, hola, profesor. Vaya. Háblanos de ti. Claro, adoro hablar de mí. Las enfermedades bacterianas tienen una historia larga y brutal. Una de las más devastadoras fue la peste negra o peste bubónica. Esta enfermedad, transmitida por las pulgas, marchó a través de Europa y Asia en el siglo XIV, matando a 1/3 de la población. La tasa de mortandad por la peste bubónica fue del 90%. Sin medicamentos para combatir la bacteria, los doctores no podían hacer nada para curar la enfermedad infecciosa. La batalla continuó hasta el siglo XX, cuando un descubrimiento accidental cambió el curso de la historia médica. En el viaje de regreso, los aviones traen heridos a los hospitales de Inglaterra. La gangrena, por la cual millones perecieron en las guerras pasadas, ha sido conquistada por el milagro de la penicilina. Los científicos fabrican... El milagro comenzó en 1928, cuando un científico inglés de nombre Alexander Fleming salió de vacaciones. No se molestó en limpiar todo, solo colocó sus cultivos bacteriales en el lavabo. Cuando volvió, notó que uno de los platos se había puesto mohoso. El moho había matado a la bacteria, pero Fleming no pudo estabilizarlo o purificarlo. Se necesitó de 4 investigadores de Oxford y de 10 años. Llamaron al fármaco por el moho Penicillium, que llevó a la penicilina. Miles de hombres, gracias a la penicilina y el plasma, podrán volver a sus agradecidas familias. El pacífico mundo que está por venir usará los beneficios de este importante descubrimiento médico. La ciencia... La penicilina dio inicio a una nueva era en la medicina. Al fin, los médicos tenían el poder de curar.
Parecía que el hombre había ganado la batalla a las enfermedades infecciosas. Fue en los 40 cuando los antibióticos se volvieron de uso general. Había euforia por ese desarrollo, porque por fin podíamos curar cosas como el envenenamiento por estreptococos, las neumonías, la blenorragia y la sífilis. Todo se curaba. En verdad era un milagro. El pequeño Elijah de 4 años está enfermo y su madre Vivian está preocupada. Primer día. No comía, no jugaba, no hacía nada. Solo dormía. Decía que el pie le dolía. Le pregunté si había pisado algo o si se había lastimado, y él dijo que no. Era poco usual. Como la fiebre no cesaba, supe que era grave. Como experimentada madre de 5, Vivian jamás había visto una enfermedad como esa. Después de 2 días con fiebre, decidió llevar a Elijah al hospital. No sabía qué pasaba. No había heridas ni contusiones. No había ninguna señal de que algo le hubiera pasado. Estaba confundida, no sabía qué era, no tenía idea. ¿Duele cuando toco aquí? ¿Duele cuando toco aquí? Vivian se enteró que Elijah tenía dolor y fiebre debido a una infección bacterial en el pie. La bacteria se llama neumococo. Suele provocar infecciones en el oído, pero en el caso de Elijah entró en el flujo sanguíneo y se alojó en los huesos. Los doctores prescribieron antibióticos y esperaron que Elijah mejorara en un par de días. Pero 5 días después, la fiebre de Elijah no cedía. Los antibióticos no resultaban. Al final de los 70, se produjeron en la industria farmacéutica antibióticos contra organismos resistentes en 3 o 4 clases diferentes. A principios de los 80, todos esos productos salieron al mercado y todos los médicos decían, bien, ahora tenemos algo activo contra todos los organismos resistentes. El mensaje que regresó a la industria farmacéutica desde la comunidad médica fue de hecho que no se necesitaban antibióticos nuevos. Creo que fue cierto grupo de la comunidad médica que no entendía a las bacterias, y menos la forma en que las bacterias cambian, modifican y se adaptan. He aquí la forma en que éstas se adaptan. Una bacteria con plásmido que contiene información genética se une a otras bacterias y transfiere una copia de su ADN. El nuevo ADN puede ordenar un nuevo alimento o nueva fuente de energía o cómo evitar los antibióticos. Esta parte pasa a otras bacterias, hasta de diferentes especies, y todo puede ocurrir en menos de 1 hora. Se puede decir que si los organismos comienzan a intercambiar información, entonces todas las bacterias serían iguales, como una amalgama, pero no lo son. Cada una es muy individual en términos de lo que hacen y cómo sobreviven. Cada una tiene un artificio para sobrevivir y así asegurar un lugar en el mundo. De poco le sirve a Elijah y a su madre saber que los doctores tratan de averiguar por qué no mejora. Las armas pesadas de la medicina han salido para ubicar su infección ósea. Justo ahí. Esto no duele, ¿verdad? Los doctores toman las bacterias del pie en la sala de operaciones. Después las cultivan en el laboratorio para averiguar por qué el medicamento no resulta. Así es. Verás más cuando logremos cultivarlo. Parece que estamos en el camino adecuado. El neumococo es la principal bacteria responsable de la neumonía, las infecciones de oído y la meningitis. En todo el país, el número de cadenas de neumococos resistentes se ha incrementado y esas cadenas resisten más clases de antibióticos. La resistencia a los antibióticos significa que las bacterias han desarrollado una forma de evitar la acción supresora de los antibióticos, lo que significa que si se tiene una infección y se le administra uno de esos antibióticos, es posible que no surta efecto. Gracias. Una forma de estudiar la resistencia a los antibióticos es ir a donde más se usan estos. En Wisconsin, las enfermeras Priscilla Golds y Jenny Stofflet colectan muestras del material que produce la nariz. Es parte de un estudio del Centro de Control de Enfermedades. La tasa de neumococos resistentes en algunos pacientes de Wisconsin es más del 40%. Muy bien. Ahora te daré un abrazo y tú me darás uno más. ¿Bien?
Jane, calma. Solo veré la nariz. Solo veré tu nariz, linda. Quiero que cuentes hasta 3. 1, 2, 3. Eso es todo. Eso es todo, linda. Bueno, chica, lo hiciste, cariño. Gracias. Ahora elige un juguete. Elige un juguete. Las enfermeras volverán en un año y harán de nuevo las pruebas para vigilar su tendencia. Los centros infantiles se ven como los terrenos de crecimiento de organismos nuevos y más resistentes. En muchos grandes centros infantiles puede haber hasta 30 o 40% de los niños con antibióticos en sus prescripciones. Por eso un organismo que es un buen colonizador tiene una buena oportunidad de colonizar a otros niños y al final provocar enfermedades. En particular si es resistente a 1, 2 o 3 antibióticos. Millones de niños toman antibióticos para las infecciones del oído o para evitarlas. Si el medicamento no mata a toda la bacteria, la infección regresa y se prescribirán más antibióticos. Los antibióticos se prescriben ampliamente aun cuando no sean de ayuda. Se extienden 18 millones de prescripciones anualmente para curar resfriados que son provocados por virus. Muy bien. Sí. La cantidad de toneladas de antibióticos que se usan en el mundo cada año ha contribuido al problema de la resistencia de las bacterias en la comunidad, que después se convierte en problema en el hospital y más tarde se extiende a las instalaciones de atención infantil en una gran cadena. Durante los 50, los animales comenzaron a recibir antibióticos. Los fármacos no solo evitaron la enfermedad y, por razones aún desconocidas, promovieron el crecimiento. Actualmente, la mitad de todos los antibióticos usados en los Estados Unidos de América se usan en alimentos para animales. Este cerdito recibirá penicilina y tetraciclina antes de llegar al mercado. Y aun si es vegetariano, recibirá una dosis. Los antibióticos también se rocían en frutas y vegetales. No puedo pensar que un microbiólogo diga que la amplia aplicación de antibióticos sirva de algo a excepción de seleccionar organismos resistentes, y eso tiene sus consecuencias. Si hay razones económicas para ello, puede ser lo que el público quiera, pero también tendremos que pagar las consecuencias, que serán que los antibióticos pueden no ser útiles en el tratamiento de enfermedades en algún momento o en el futuro cercano. 12º día. El laboratorio nos ha enviado el informe de la segunda muestra y resultó ser muy resistente a los antibióticos. No solo es resistente a ese antibiótico, resultó ser resistente a 2 de los otros antibióticos que usamos. Por fortuna nos queda uno, es un antibiótico llamado vancomicina. ¿Estás listo? La vancomicina es considerada un antibiótico de última opción. Es muy potente, es costosa y puede ser tóxica. El aya recibirá el medicamento por vía intravenosa y tendrá que usar una aguja durante 5 semanas, aun cuando esté en casa. Lo que es un cambio drástico ante las infecciones por neumococos del pasado, cuando una cucharada de medicamento rosa 2 veces al día era suficiente. Existe la profunda consternación de contar con la disponibilidad de antibióticos que traten a algunos de los organismos resistentes. Para algunos de esos enormes problemas, solo queda ahora un antibiótico que da resultado. Así que existe el temor de que si desarrolla resistencia a ese antibiótico en particular, tendremos un grave problema en las manos. El estafilococo dorado es la causa principal de infecciones hospitalarias. En años recientes, el incremento en el número de cadenas resistentes ha provocado alarma. Entre las cadenas del estafilococo dorado en hospitales, muchas de ellas son resistentes a todo, con la excepción de la vancomicina. Y si esas cadenas llegan a resistir la vancomicina, podríamos tener cadenas intratables de organismos muy comunes. Ese es el temor. Uno de los factores que ha llevado al incremento global en la resistencia entre las bacterias es que tenemos una población muy activa. En los viajes internacionales, literalmente se puede llevar un organismo resistente y transportarlo de un continente a otro en menos de un día. Es un grave problema en todo el mundo. Algunas cadenas resistentes son incurables y mortales. En 1994, una mujer coreana voló desde Baltimore a Chicago y después a Honolulu.
Sin saberlo, tenía un caso activo de tuberculosis resistente a los fármacos. Cuando la mujer murió de la enfermedad un mes después, los pasajeros que viajaron con ella fueron analizados. 15 dieron positivo para la bacteria. Esas personas no necesariamente desarrollarán la tuberculosis. Si hemos aprendido algo en los últimos 15 años sobre la era de los antibióticos, es que la carrera continuará. Puede acelerarse porque tendremos nuevos antibióticos, así como nuevos tipos de antibióticos en el futuro. Pero sería inocente pensar que solo por tener una nueva clase de antibióticos, los microorganismos activos resistentes actuales dejarán de existir. No creo que eso ocurra. 17º día. Con la vancomicina necesitamos preocuparnos sobre cosas como la toxicidad renal y la ototoxicidad. Ese es el problema con los organismos que son resistentes. Hay un largo camino por delante. Volverá a casa con antibióticos intravenosos. Profesionalmente tenemos pocas opciones que ofrecer. No te detendrás a saludar, ¿verdad? ¿Sí? Elijah está listo para ir a casa. Una enfermera lo visitará para colocar la aguja. Será vigilado con cuidado para estar seguros que el antibiótico no dañe los riñones. 6 semanas después, la infección de Elijah había desaparecido. En este agosto de vacaciones. El truco está en este microcomputador. Puede desarrollar nuevas ideas e innovaciones. Una maravilla de cultura. Disfruta de la mejor, la más variada, orientados hacia la familia, y entretenida programación. Déjame ver. Agosto de vacaciones. Mira qué linda es, linda es. Solo por Vale TV. Se debe yo no. Esta parte de Dakota del Sur y la ciudad de Lead es territorio de mineros. Las personas de todos esos montes oscuros han trabajado en la compañía minera Homestake, la mina de oro en activo más antigua del mundo. Es una ciudad de una sola compañía. Sin Homestake no habría ciudad. Muchos mineros son de la tercera o cuarta generación. Sus abuelos trabajaron en la mina y sus padres también. Es como una gran familia. Se requieren 6 toneladas de roca para producir 30 gramos de oro. Los mineros trabajan 6 días a la semana. Excavan, aplastan y ciernen la tierra para buscar el oro. Si se cierne muy fino, se liberará el oro. No está en la superficie, nada de eso, está bien oculto. Si miran esa mesa, se verá una sartén de oro automatizada. Eso es lo que hacían en los viejos tiempos en el río, excepto que es más eficiente, lo hace más rápido y trabaja con más material. ¿Ven el hilo dorado que cae de la mesa? Ese es oro. Pero ese hilo es solo la mitad del oro. Para extraer el resto, el material se lleva a unos tanques de cianuro. El cianuro disuelve el oro igual que el azúcar se disuelve en el agua y lo convierte en una solución pura. Después de que se extraía el oro, la solución de cianuro se bombeaba al río de Whitewood, matando a todo lo que hay en el agua. Desde hace 100 años, el río era negro. La Agencia de Protección al Ambiente le dio a Homestake 1 año para desarrollar un plan para eliminar el cianuro del río. Los directivos de la mina no estaban seguros de cómo atacar el problema y mantener rentable la mina. Para los habitantes de Lead en Dakota del Sur, las ganancias de Homestake significaban trabajos para la ciudad. Hay muy pocas cosas, además del cianuro, que puedan disolver el oro y son peores que el cianuro. El jefe ejecutivo de la compañía agregó un reto: hacer el agua lo suficientemente pura para las truchas. Homestake contrató a un bioquímico local,
Jim Whitlock. El problema no era el dinero. Estaban dispuestos a gastar lo necesario, pero el problema fue que no había la tecnología disponible para ello. No había nada que se pudiera hacer para que ayudara. El destino de la mina y de todos dependía de esto. Whitlock y su equipo decidieron usar sus conocimientos en microbiología para intentar algo nuevo. Comenzamos con la sencilla idea de que las bacterias pueden tolerar el cianuro y sabíamos que algunas bacterias podían tolerar más el cianuro que otras. De hecho, se trata de una forma común que tienen los microbiólogos para identificar a las bacterias basándose en cuánto cianuro pueden tolerar. Las estudiamos a fondo y lo que encontramos fue que en realidad podían descomponer la molécula de cianuro en 2 partes y que lo usaban como alimento. Estuve incómodo por mucho tiempo. Teníamos que convencer a la junta de directores que este nuevo proceso, esa nueva forma de hacer cosas, resultaría. Y teníamos que pedirles $10 millones. Esto fue lo único que encontramos que podría resultar. Era una gran responsabilidad y debía resultar. Y esa fue la parte aterradora. Y resultó. Actualmente toda el agua de la mina subterránea se filtra en estos tanques. Cada uno contiene 9 toneladas de la bacteria Pseudomonas que están adheridas a esos discos de plástico. Ahora, la bacteria se adhiere a las cosas y tiene una pequeña cola que usa para moverse a través del agua. Desecha la cola y segrega una capa de limo que es como se adhiere a los discos de plástico. Mientras que el disco rota muy despacio a 1,5 revoluciones por minuto y se sumerge parcialmente en el tanque de agua, las bacterias se adhieren al disco. Así que están en el agua y vuelven al aire y vuelven al agua. Cuando están en el aire, les ayuda a satisfacer sus requerimientos de oxígeno y cuando están en el agua, en realidad, recogen el cianuro y absorben los metales. Cada día 16 millones de litros de agua limpia salen de la planta de tratamiento e ingresan al río Whitewood. 6 meses después de que la planta reinició sus operaciones en 1984, los peces nadaban en el río. Los peces son los mejores químicos del mundo. No se les puede engañar. ¿Está bien para ellos o no lo está? Estos son los canarios en la mina de oro Homestake. Antes que el agua pase a la tubería y salga al río, las truchas que la planta de tratamiento conserva aquí dan su aprobación final. Los peces están felices, las pseudomonas tienen mucho que comer al descomponer el cianuro para comer y los contadores también están felices. Habíamos pensado en un procedimiento químico que nos costara $3 o $4 millones al año para adquirir sustancias y la operación. Terminamos con un proceso biológico que nos cuesta aproximadamente $500,000 al año. Actualmente, la mina proporciona trabajo a 1,000 residentes locales y a millones de bacterias. El resultado son 1,000 lingotes de oro al año. En este agosto de vacaciones. El truco está en este microcomputador. Puedes desarrollar nuevas ideas e innovaciones. Una maravilla de cultura. Disfruta de la mejor, la más variada, orientados hacia la familia y entretenida programación. Déjame ver. Agosto de vacaciones. Mira qué linda es, linda es. Solo por Vale TV. Regresen y hagan el examen. Veamos si los antibióticos resultaron. 1 de 10 adultos tiene úlceras y no se relacionan con la tensión. Ahora conocemos la verdadera causa, la Helicobacteria pylori. Se trata de una bacteria en espiral que vive en el estómago. Una sencilla prueba detecta esta bacteria y después da inicio tratamiento con antibióticos. Muy bien. Esta es la primera muestra.
Creo que es un descubrimiento increíble el que hayamos podido llegar tan lejos en lo que se refiere a las úlceras. Porque hasta ahora se pensaba que debían eliminar el ácido y que la cirugía eliminaba el ácido, la parte del estómago que producía el incremento del ácido y que también se retiraba el área en donde se encontraba la úlcera. Pero ahora que sabemos que es una enfermedad bacteriana, solo se debe administrar antibióticos durante 7 o 10 días para que todo termine. En ocasiones, el primer ataque con antibióticos no cura al paciente. Entonces se hace una endoscopía. Se toma una muestra de tejido para descartar otras causas y confirmar que la bacteria está presente. Mi padre tuvo úlcera toda su vida y no fue sino hasta hace 5 años que lo examinaron en busca de la Helicobacter pylori y dijo que nunca se sintió mejor. Se trató y se curó. Lo pondré en el intestino delgado. Esta es la primera porción. La Helicobacter pylori provoca algo más que úlceras. Los científicos estudian la conexión entre esta bacteria de muchas enfermedades crónicas, como el asma, las enfermedades periodontales, la arteriosclerosis, la enfermedad de Crohn, la colitis, la artritis reumatoide y hasta algunos tipos de cáncer. La curación en el estómago es normal y sus pliegues también. Si alguna de esas enfermedades demuestra ser provocada por bacterias, entonces se irá de lo incurable a lo curable y de una cura radical e inaceptable para muchos pacientes. Podremos quitarla de la lista y la pondremos en la lista de las enfermedades curables con antibióticos. Esa sería una gran contribución. Aprendiendo el alfabeto. Este es el Instituto de Investigación del Genoma, o IIG. Aquí se extrae el material genético de una bacteria. Este ADN se descompone y una supercomputadora lo reúne de nuevo. Si todo el ADN es un libro que describe una bacteria, los genes son las páginas. Las computadoras ponen las páginas en el orden correcto. Lo que en realidad vemos es un par de millones de letras. Solo vemos letras ahí. Es decir, es el código genético. Es lo que determina cuando se estudia la secuencia del genoma. Es el orden de las letras. La tarea es interpretar lo que significa. Bueno, las palabras, las oraciones, los mensajes existen y encontrar algunos increíbles mensajes ocultos ahí. Las cosas que se programan en esos genomas son, es decir, son absolutamente increíbles. Nos gusta pensar que estamos muy evolucionados, que nuestros cromosomas están muy evolucionados y que las bacterias son primitivas, pero en realidad lo opuesto es la verdad. Los cromosomas de las bacterias están altamente evolucionados. Si se piensa en organismos que se duplican entre 20 minutos y 1 hora y que lo han hecho durante millones de años, es porque son muy eficientes en todo lo que hacen. En esencia, los genes de pared a pared tienen usos prácticos. Comprender los genes de los microorganismos también abre miles de nuevos objetivos para los antibióticos, las vacunas y las aplicaciones industriales. Es increíble la diversidad que existe. Conocemos una pequeña fracción del 1% de lo que existe, y lo mejor que podemos hacer en esta investigación es tratar de encontrar mejores formas de cultivar miles y miles de microorganismos nuevos y encontrar su código genético y averiguar qué hay. Eso revolucionaría virtualmente todo lo que hacemos. El Parque Nacional de Yellowstone es uno de los lugares más ricos en vida microbiana del planeta. Las bacterias viven en condiciones extremas que prevalecen en las pozas. Los turistas ven escenarios espectaculares y los investigadores tratan de entender cómo es que sobreviven. Muchos de los organismos que viven en esas pozas deben comer. Por eso se llaman heterótrofos. Así que deben consumir lo que hay en su medio. Y para que un microbio consuma lo que está en su entorno, tiene que producir una enzima que pueda descomponer su alimento. Si vemos este trozo de madera en esa poza caliente y lo sacamos, veremos que la parte exterior de la madera está manchada de blanco. De inmediato uno pregunta cómo es que pasa. Cuando vemos a los microbios asociados con esa madera, los estudios demuestran que esos microbios tienen la capacidad de clonar los genes de los organismos que contienen esas enzimas en particular. Y encontramos que están adaptados a descomponer las fibras de madera en estas condiciones extremas.
Al clonar los genes que producen las enzimas que blanquean, pueden convertirlos en gran cantidad. Eso significa que las compañías papeleras podrían usar las enzimas bacterianas para blanquear el papel y así eliminar el cloro. Es bueno para el ambiente y un gran negocio. Para los microbiólogos, la Tierra es la fuente más rica de la nueva biología que existe, porque hay más cosas que aún no hemos estudiado y que aún no descubrimos. En una cucharada de tierra hay al menos 1 millón de bacterias que se pueden cultivar. Pero muchas otras bacterias, tal vez cientos de ellas, no pueden ser cultivadas en nuestros medios de cultivo. De hecho, solo hemos estudiado una parte pequeña de los organismos que en realidad viven en el suelo y que no tienen la capacidad de crecer en los platos de Petri. Pero si las bacterias no crecen en el laboratorio, ¿cómo encontrar lo que hacen? Me agrada. ¿Cómo las prueban? Comenzando con el suelo. ¡Extraordinario! Una de las cosas que hacemos es extraer los genes de las bacterias directamente sin cultivarlas antes. Solo retiramos su ADN directamente del suelo y después secuenciamos los trozos de ese ADN para describir los organismos que viven en el suelo. Utilizando esa metodología, averiguamos que muchos organismos en el suelo no han sido descritos. La búsqueda por nueva vida microbiana ha llevado a los investigadores al suelo del patio, al fondo marino y al cielo. Un meteorito de Marte tiene estructuras fosilizadas que sospechosamente parecen pequeñas bacterias. Los científicos llegaron a la conclusión que la vida puede ser más común en el universo de lo que se creía. En donde haya agua líquida, existe la posibilidad de vida. Y sabemos que aquí en la Tierra, eso es un requerimiento fundamental. De hecho, en cualquier lugar de la Tierra en donde haya agua líquida, se encuentra vida. El hecho de que en un planeta como Marte haya tal vez características hidrológicas sobre la superficie y que pueda haber agua líquida es muy emocionante. Los expertos dicen que este es el inicio de la era dorada para la microbiología. La industria, la medicina y la definición de la vida misma podría cambiar por esas criaturas unicelulares que usted y yo ni siquiera podemos ver. Todos deberíamos mirar las pozas de agua, al menos una vez al año. Es interesante mirar bajo el microscopio de cuando en cuando y mirar esa vida, esa diversidad de vida, porque no se puede poner en el vacío o verla como un grupo de letras en papel y decir que son sus cromosomas. Eso no es la vida en sí. Deberían ver las pozas de agua, todos deberíamos ver las pozas de agua y así entender en ese instante lo que es la sensación de lo que es la vida. Y así entenderla mejor. Esa sería la mejor experiencia que hay. Hola, bienvenidos a nuestro hogar feliz. Encantada. Stacy, sacude la mano. Ay, claro. Mira lo que hay en tus manos. ¡Ay, por Dios! Así se muestra cómo se transmiten los gérmenes de mano a mano, de persona a persona y entre superficies. Bueno, tomen la botella. Es la misma botella que usaré durante meses en la cocina. Así es. Pondré esto en mi pan italiano de mañana y lo hará más sabroso. Es la misma botella contaminada por contacto. No frotamos. Así debemos frotar un poco más y lo tomo. ¿Quieres un poco de sal? Estupendo. Pensé que la contaminación cruzada era buena. Después recordé que pensaba Hablamos en la polinización cruzada, Fran. ¿En dónde está mi silbato? Esto es bueno. Eso es malo. Increíble. No lo habría manejado mejor, Fran. ¿Podrías quedarte conmigo el resto de la tarde?